Señor, aléjese de los niños, ahora. Son mis nietos, ya nos íbamos. ¡Ese es mi abuelo! ¿De dónde sacó a estos niños? ¡Su mamá está dentro! ¡Se lo puedo mostrar! Eso no prueba nada, usted se ve sospechoso. ¡Estoy sacando mi teléfono de... Lo primero que dijeron los niños no fue ¡ayuda! Fue la verdad. Ese es mi abuelo. Sus voces eran pequeñas, agudas y desesperadas. Ese tipo de sonido que hace que los adultos giren la cabeza porque no pertenece a una tarde normal. Lo segundo que dijeron fue aún peor. Por favor, no se lo lleven. Era un sábado brillante en una plaza comercial suburbana, de esas con una cafetería en una esquina, un supermercado en la otra y un flujo de gente moviéndose por el estacionamiento como agua buscando el camino más fácil. Harold Bennett, de 72 años, estaba de pie junto a su auto con dos nietos aferrados a sus piernas. Uno llevaba un globo rojo de la tienda de juguetes. El otro sostenía una bolsa de papel con un pretzel suave adentro, todavía tibio. Tenían las mejillas espolvoreadas de azúcar y esa clase de alegría inocente que te hace olvidar que el mundo puede ser cruel. Entonces llegó una patrulla, no rápido, no con urgencia, lenta y deliberada, como si el oficial quisiera que toda la escena lo notara. El coche se detuvo a 2 espacios de distancia. Se abrió la puerta. Un oficial uniformado bajó e hizo de inmediato lo que hace la gente cuando ya decidió el final. Puso una mano cerca del cinturón, miró a Harold y dijo, lo bastante alto como para que los extraños escucharan: «Señor, aléjese de los niños». Harold se quedó congelado, el hilo del globo rozándole los nudillos. «¿Qué?», preguntó. «Aléjese», repitió el oficial, con una voz más dura. «Ahora». Los niños se aferraron más. «Ese es mi abuelo», dijo de nuevo el mayor, como si eso debiera haber terminado la conversación. Pero el oficial no miró a los niños. Miró a Harold como miras un problema que planeas resolver. ¿De dónde sacó a estos niños? Y así, en un estacionamiento lleno de minivanes y carritos de supermercado, a plena luz del día, un abuelo hispano, de pie con sus propios nietos, fue tratado como un secuestrador. Esta es la historia de cómo una acusación convirtió una salida familiar ordinaria en una humillación pública, de cómo el miedo de un niño se convirtió en evidencia en una pantalla de tribunal, y de cómo, al final, una ciudad pagó $3,0 millones porque un jurado, o una aseguradora aterrada de que lo hubiera, finalmente dijo lo que la familia de Harold venía diciendo desde el principio: no puedes arruinarle la vida a la gente solo porque no puedes imaginar su amor. Harold Bennett no era ajeno a la responsabilidad. La había cargado casi toda su vida. Había criado a sus hijas entre despidos y turnos nocturnos, entre esas temporadas en las que estiras la comida, estiras la paciencia y te estiras a ti mismo. Trabajó durante décadas en mantenimiento para un distrito escolar público, ese tipo de empleo silencioso que la gente solo nota cuando algo se rompe, y cuando su esposa falleció, el dolor no le quitó el propósito. Se lo afiló, se convirtió en Pop. No solo un apodo, un rol. Pop era el que recogía a los niños cuando su hija, Tiana, no podía salir del trabajo temprano. Pop era el que sabía qué snacks eran seguros por alergias, qué personajes de caricatura estaban de moda, qué zapatos había que cambiar porque los niños crecen como maleza. Llevaba la rutina de la familia en los huesos. Y se suponía que este sábado sería simple. Tiana le pidió que llevara a sus 2 hijos, Maya, de 8 años, y Jordan, de 6, a la plaza para hacer unos mandados y darles una pequeña recompensa. Maya había sacado una puntuación perfecta en ortografía. Jordan había sobrevivido a una cita con el dentista sin lágrimas. Harold les prometió un pretzel y un juguete pequeño a cada uno. Nada lujoso, solo normal. Estacionaron cerca de los locales, cruzaron el estacionamiento tomados de la mano y se rieron discutiendo cuál juguete era el mejor. Harold mantenía un ojo en el tráfico y el otro en los niños, como siempre.
La plaza estaba concurrida, pero no caótica. Tenía esa calma suburbana. Gente con ropa de yoga, bolsas de compras balanceándose, puertas de autos abriéndose y cerrándose como signos de puntuación. Y dentro de esa calma, un desconocido vio a Harold y a los niños, no como una familia, como una anomalía. La llamada al 911 se hizo desde la cafetería. Fue rápida, casual, casi aburrida. «Estoy en la plaza», dijo la persona a la operadora. «Hay un hombre mayor con 2 niños pequeños. Uno de ellos se ve molesto. No sé, se ve raro. Él no se parece a su... ya sabe». La operadora hizo las preguntas estándar. ¿Los niños están gritando? ¿Hay un arma? ¿Alguien está en peligro inmediato? La persona dudó y luego hizo lo que hace la gente cuando quiere que su sospecha suene como certeza. «Creo que podría estar intentando llevárselos», dijo. «Intentando». Podría. Son palabras suaves, pero pesan cuando viajan por la radio de la policía. La operadora lo codificó como posible secuestro de menores, persona sospechosa. Y una vez que algo se codifica así, cambia la postura de cualquiera que responda. No curiosa, no cuidadosa, lista. El oficial Daniel Price llegó ya tenso. Llevaba suficiente tiempo patrullando para saber el tipo de llamada que puede convertirse en titular. El tipo que hace que los supervisores hagan preguntas. El tipo que, si lo dejas pasar, te persigue. Así que no trató esto como una verificación de bienestar. Lo trató como una captura. En el video de su cámara corporal, el video que más tarde se convertiría en la columna vertebral de una demanda, se le ve bajar de la patrulla y escanear el área. Ve a Harold, ve a los niños, y en lugar de acercarse con la pregunta más simple del mundo, «Hola, ¿todo bien?», empieza con control. «Señor, aléjese de los niños». La confusión de Harold fue inmediata. «Son mis nietos», dijo. «Solo estamos. Aléjese». Harold dio medio paso atrás porque había vivido lo suficiente para entender el peligro de rechazar una orden. Pero los niños no. Jordan empezó a llorar. Los ojos de Maya iban del rostro de Harold a las manos del oficial. Harold bajó la voz, por instinto. «Oficial, mi hija está dentro del supermercado. Yo los estoy cuidando. Están conmigo». «¿Dónde está su madre?» «En la tienda». «¿Cómo se llaman?» Harold respondió. «¿Cuál es su relación con ellos?» «Soy su abuelo». «Pruébelo». Esa palabra cayó como una bofetada. «Pruébelo». La boca de Harold se abrió y se cerró. Porque ¿qué dices cuando te piden probar algo que has probado todos los días durante años? Metió la mano al bolsillo. «Tengo fotos en mi teléfono», dijo rápido. «Y mi identificación. Y, deje de meter la mano», cortó el oficial. La mano de Harold se quedó congelada. Ahora sentía miradas sobre él. Gente girando, gente frenando. Una mujer con carriola deteniéndose a mitad de paso. Y los niños, sus nietos, estaban aprendiendo algo por el tono de la voz del oficial. Estaban aprendiendo que el amor puede ponerse en duda y que su pop puede ser tratado como una amenaza. Aquí es donde todo pudo haber terminado, porque podía haber llegado un segundo oficial y reconocer la diferencia entre investigación y espectáculo público. Price pudo haberles preguntado a los niños con suavidad, «Oigan, ¿quién es él?». Pudo haber esperado a Tiana. Pudo haber revisado las fotos del teléfono de Harold. Pudo haber hecho una docena de cosas que habrían mantenido intacta la dignidad. En vez de eso, escaló. «Dese la vuelta», dijo. Harold parpadeó. «¿Qué?». «Dese la vuelta, manos detrás de la espalda». Maya gritó. «No, ese es mi abuelo». Jordan sollozó, con la voz quebrada. «Por favor, no se lo lleven». El corazón de Harold martillaba. «Oficial», dijo, con la voz temblando de incredulidad. Yo no estoy secuestrando a nadie. Mi hija está adentro. Ella puede...». «Dese la vuelta», repitió Price, más fuerte. Y entonces hizo lo que vuelve un momento irrecuperable. Agarró la muñeca de Harold, no con violencia, no con agresividad, con autoridad. Una mano que dice,
puedo. Harold se estremeció, no porque estuviera peleando, sino porque tenía 72 años y alguien, de pronto, lo había agarrado en público. La cámara corporal lo captó, y en su informe, más tarde, ese estremecimiento sería descrito como resistencia. Así pasa. Una reacción humana se traduce a una palabra legal, y esa palabra legal se convierte en justificación. Pregunta rápida para ti que estás viendo. ¿Alguna vez viste cómo la realidad completa de alguien se volteaba porque un desconocido decidió que se veía sospechoso? Si has visto algo así, en un estacionamiento, un vecindario, una tienda, en cualquier lugar, escribe un sí en los comentarios y dime desde dónde estás viendo. Ciudad, estado, país. Porque estas historias no pertenecen a un solo lugar. Resuenan. Si te importa lo que pasa cuando familias comunes chocan con poder y prejuicio, dale like y suscríbete. Ayuda a que más gente vea lo que se minimiza como no fue para tanto, hasta que se convierte en todo. Ahora volvamos a la plaza, porque Tiana estaba a punto de salir de un supermercado y encontrar a su padre esposado. Tiana salió empujando un carrito. Pensaba en la cena, en la tarea, en si le daba tiempo de hacer un mandado más. Entonces escuchó a sus hijos. No risas, no peleas, gritos. Le dio un vuelco la cabeza, y el mundo se volvió lento. Vio a Maya corriendo hacia ella, con el rostro mojado. Vio a Jordan inmóvil junto a la banqueta, y vio a su padre firme, gentil, terco, con las manos detrás de la espalda, mientras un oficial le sostenía el brazo como si fuera un sospechoso. «¿Qué está haciendo?», gritó Tiana, dejando el carrito abandonado. Price giró la cabeza. «Señora, manténgase atrás», advirtió. «Ese es mi papá», dijo ella, con la voz temblando de rabia. «Esos son mis hijos. ¿Por qué lo está tocando?». La postura de Price no se suavizó. «Recibimos una llamada», dijo. «¿Una llamada de quién?», exigió Tiana. «Señora, cálmese». «No me diga que me calme», soltó ella. «Usted está esposando a mi padre frente a mis hijos». Sacó el teléfono y empezó a grabar. En su video se escucha a Maya sollozando de fondo. Se escucha a Jordan repitiendo, «Pop no hizo nada». Se escucha el pánico, no en los adultos, sino en los niños. Tiana se acercó, con las manos visibles. «Puedo enseñarle sus actas de nacimiento», dijo. «Puedo enseñarle fotos. Puedo enseñarle los formularios de recogida de la escuela. Mi papá los recoge todas las semanas». Price por fin volvió a mirar la cara de Harold. «Usted dijo que su hija estaba adentro», dijo. «Lo está», respondió Harold con la voz baja. «Se lo dije». Hubo una pausa, de esas pausas donde escuchas la mente del oficial intentando retroceder, pero en lugar de disculparse, buscó otro ángulo. «¿Tiene identificación?», le preguntó a Harold. Harold asintió. «Está en mi cartera», dijo. «Bolsillo de adelante». Price dudó, luego se la sacó. La miró. La dirección no estaba actualizada, porque la vida va más rápido que el papeleo. Los ojos de Price se estrecharon como si hubiera encontrado algo. «Esto no coincide», dijo. La risa de Tiana salió afilada. «Porque se mudó el año pasado», dijo. «No importa, es su abuelo». Price la miró. «¿Puede probarlo?». Ahí estaba otra vez. «Pruébelo», esta vez dirigido a una madre, y esta vez Tiana hizo lo que miles de padres han aprendido a hacer: convertir el amor en documentación. Abrió el teléfono, buscó fotos. Harold cargando a Maya cuando era bebé. Harold enseñándole a Jordan a andar en bicicleta. Cumpleaños familiares. Mañanas de Navidad. En cada foto, Harold era exactamente quien decía ser. Pero Price no se veía aliviado, se veía molesto, porque la evidencia no respaldaba la historia con la que él había llegado. Llamó por radio al despacho, pidió a la persona que llamó, pidió más detalles. La persona, todavía en la cafetería, de pronto sonó menos segura.
Es que yo no lo reconocí, dijo. Eso fue todo. No un crimen, no una amenaza, no un secuestro, solo la incomodidad de un desconocido. Y aún así, ahí estaba Harold. Marcas en las muñecas, niños llorando, una multitud mirando. Price abrió las esposas. El metal hizo clic, sin disculpa, sin «lo siento, señor», sin reconocer lo que había hecho. Solo una frase murmurada que sonó a procedimiento, pero se sintió a desprecio. «Está bien, puede irse». Harold se frotó las muñecas. Tiana miró a Price como si quisiera grabar su placa en la memoria. «Usted traumatizó a mis hijos», dijo. Price se encogió de hombros. «Respondí a una llamada», dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Como si eso fuera el final, como si el miedo de los niños se evaporara en cuanto la patrulla se alejara, como si la humillación de Harold se quedara contenida en el estacionamiento. Pero no funciona así. Esa noche, Jordan se negó a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, se sobresaltaba. «¿Van a volver?», susurró. Maya no quería que Harold la abrazara, no porque no lo amara, sino porque la última vez que vio a alguien sujetarlo, terminó en esposas. Tiana se sentó en el borde de su cama y miró el video que había grabado. No la parte donde ella gritaba, la parte donde sus hijos suplicaban. «Por favor, no se lo lleven». Lo repitió hasta sentirse enferma. Pensó en el rostro del oficial, en cómo dijo «pruébelo», en cómo no le importó lo que decían los niños, y entendió algo con una claridad brutal. Si lo dejaba pasar, volvería a ocurrir. Tal vez a otro abuelo, tal vez a un padre, tal vez, algún día, a su propio hijo. Así que empezó a hacer lo que hace la gente cuando entiende que lo normal no es seguro. Documentó, pidió el video de la cámara corporal, solicitó los registros del despacho, presentó una queja y llamó a una abogada. La abogada Alicia Monroe escuchó sin interrumpir. Tenía ese porte sereno y afilado de alguien que ha pasado años convirtiendo la indignación en lenguaje legal. En su oficina, Tiana puso todo sobre la mesa. El video del teléfono, los recibos que probaban que estaban comprando, las fechas en las que Harold tenía la responsabilidad de recoger a los niños en la escuela. Alicia vio el clip donde Maya grita. No se inmutó, no dijo «qué horrible», como si fuera simpatía sin acción. Dijo «esto es evidencia». Tiana tragó saliva. «¿Podemos hacer algo?», preguntó. Alicia asintió. «Sí», dijo, «y debemos». Lo explicó en español sencillo. Si un oficial detiene a alguien sin sospecha razonable, sin hechos, sin una base real, es un problema constitucional. Si arresta o restringe a alguien sin causa probable, es un problema mayor. Si la razón de la escalada está ligada al origen étnico, y si ignoró evidencia exculpatoria, como niños diciendo repetidas veces, «ese es mi abuelo». Eso es el tipo de cosa que un jurado entiende de inmediato. «¿Qué diría la ciudad?», preguntó Tiana. La boca de Alicia se tensó. «Dirán que fue un malentendido», dijo. «Dirán que el oficial actuó de buena fe. Dirán que estaba protegiendo a los niños. Dirán lo que sea que tengan que decir». Señaló el teléfono. «Pero nosotros tenemos esto», continuó, «y las cámaras no se preocupan por la narrativa». Harold estaba sentado en silencio en una esquina, con las manos juntas. Cuando Alicia le preguntó cómo se sentía, no dijo «enojado». Dijo algo más pesado. «Me siento más pequeño», admitió, «y odio que mis nietos me vieran así». Alicia lo miró. «Entonces vamos a hacer que la ciudad sienta el peso», dijo. La demanda no era solo por dinero, era para obligar a una institución a admitir el costo de sus decisiones. La queja nombró al oficial, al departamento, a la ciudad, exhibió los hechos. Una llamada basada en sospecha vaga. Un oficial que llegó ya convencido. Una detención que escaló a esposas, niños suplicando. Una madre mostrando pruebas. Una liberación sin disculpa. Y después, los daños. No solo muñecas marcadas,
sino confianza rota, problemas de sueño, ansiedad. Un niño que empezó a llorar cuando escuchaba sirenas. Un niño que empezó a mirar la ventana cada vez que un auto reducía la velocidad. La ciudad respondió como suelen responder las ciudades. Negaron responsabilidad. Enfatizaron seguridad infantil. Presentaron al oficial como un protector respondiendo a un aviso creíble. Pero el problema era este. El aviso no era creíble. Era sesgado. Y el oficial Price no lo trató como aviso. Lo trató como prueba. En la declaración, bajo juramento, las preguntas se volvieron más afiladas. ¿Por qué no les hizo a los niños preguntas básicas de identidad antes de esposar a su abuelo? ¿Por qué interpretó que él buscara su teléfono como una amenaza? ¿Por qué no esperó a la madre, de quien le dijeron que estaba adentro? Y luego, la que más importaba. ¿Qué hechos específicos tenía usted que indicaran que se estaba produciendo un secuestro? Price dudó. La respuesta era incómoda. No tenía hechos. Tenía miedo. Y la incomodidad de un desconocido. Y la suposición de que un abuelo hispano con 2 niños de piel más clara no encajaba. ¿Crees que el oficial debió ser disciplinado de inmediato, ahí mismo, después de revisar el video? ¿O crees que los departamentos siempre cerrarán filas hasta que los obliguen a hacer algo? Dímelo en los comentarios, porque lo que el departamento hizo después es la razón por la que este caso no murió en silencio. Asuntos Internos abrió una investigación. Un supervisor vio el bodycam, vio el video de Tiana, y vio lo mismo que vio todo el mundo. Una llamada construida sobre suposición. Una escalada construida sobre control, una humillación pública construida sobre sesgo. Aconsejaron al oficial Price, le recordaron procedimientos, le sugirieron entrenamiento, pero no lo despidieron, no lo suspendieron de inmediato, y para la familia Bennett se sintió como el sistema haciendo lo que siempre hace: minimizar, retrasar, esperar a que se enfríe la indignación. Pero la indignación no se enfrió, porque los niños no olvidan. Los hijos de Tiana no se relajaron mágicamente porque alguien en una oficina escribió asesoría en un formulario. Ellos lo vivieron. Maya empezó a negarse a ir a la plaza. Jordan empezó a decir que no le gustaban los coches de policía. Y Harold empezó a dudar antes de llevar a los niños a cualquier lugar él solo. No por vergüenza, porque no podía soportar la idea de someterlos a eso otra vez. Así es como una sola acusación reescribe la libertad de una familia. A medida que el caso se acercaba al juicio, los abogados de la ciudad hicieron lo que hacen los abogados. Pusieron a prueba a la familia, cuestionaron las decisiones de Tiana, hurgaron en el pasado de Harold, intentaron que la historia fuera sobre cualquier cosa menos sobre lo que mostraban las cámaras. Pero las cámaras eran tercas. El bodycam no mostraba a un secuestrador, mostraba a un abuelo. Las voces de los niños no sonaban ensayadas, sonaban aterradas, y los jurados responden a eso. Así que, tras bambalinas, los gestores de riesgo de la ciudad empezaron a hacer cuentas. ¿Cómo reaccionaría un jurado a niños suplicando? ¿Cómo reaccionaría al ver a un oficial ignorándolos? ¿Cómo reaccionaría al ver que sacan esposas en un caso basado en «yo no lo reconocí»? Se imaginaron ese video en una pantalla de tribunal. Se imaginaron a Harold en el estrado describiendo cómo le ardían las muñecas. Se imaginaron a Maya explicando cómo pensó que su pop iba a desaparecer. Se imaginaron a Jordan describiendo sus pesadillas. Y entendieron que la historia tenía una simplicidad peligrosa. Una salida familiar, una acusación sin base, una placa, un trauma. Eso no es complicado, eso es caro. Se programó una mediación. La familia Bennett se sentó en una sala con Alicia. La ciudad se sentó en otra con sus abogados. El mediador, un ex juez, se movía entre salas como un mensajero cuidadoso. Empezó con la primera oferta de la ciudad, un número que se sintió insultante. Tiana ni parpadeó. No, dijo. Más tarde,
El mediador volvió con un número más alto. Alicia hizo una pregunta simple. ¿Quieren que un jurado vea a esos niños suplicar? El mediador no respondió. Solo se fue otra vez. Pasaron horas. Los números subieron. La ciudad peleó consigo misma, no por moralidad, por riesgo. Y finalmente, cayó un número que dejó la sala en silencio. 3,0 millones de dólares. No simbólico, no pequeño. El tipo de cifra que no se ofrece a menos que alguien tenga miedo de lo que un juicio podría hacer. La ciudad quería los términos de siempre, sin admisión de culpa, cláusulas de confidencialidad, revisión de políticas. Pero el dinero tiene su propio lenguaje, y 3,0 millones de dólares dicen, sabemos que un jurado podría castigarnos peor. Harold miró el número como si perteneciera a otro universo. No sintió alegría, sintió algo más cercano a alivio mezclado con tristeza, porque el cheque no podía deshacer lo que los niños habían visto, pero podía hacer otra cosa. Podía obligar a la ciudad a tomarse el daño en serio. Tiana miró a Alicia. ¿Deberíamos aceptarlo?, preguntó. Alicia no presionó. Es tu decisión, dijo. El juicio podría tardar años, podría ser público, podría ser brutal. Este acuerdo es dinero y puede incluir cambios de política, pero no será una disculpa. Tiana miró a su padre. La voz de Harold fue suave. No necesito que digan «lo siento», dijo. Necesito que entiendan que no puede volver a pasar. Y en ese momento, Tiana tomó la decisión que miles de familias terminan tomando. No porque estén satisfechas, porque están cansadas. Aceptaron el acuerdo. La ciudad emitió un comunicado, cuidadosamente redactado. Mencionaba circunstancias lamentables. Mencionaba seguridad pública. Mencionaba resolver el asunto. Nunca dijo la palabra que todos los demás podían ver: sesgo. Pero el acuerdo incluyó algo más que dinero. El oficial Price fue removido de su asignación de patrullaje por un tiempo. El departamento actualizó sus protocolos de respuesta para llamadas de secuestro de menores. Agregaron requisitos de verificación, separar a un niño de un cuidador solo cuando los hechos lo respalden. Agregaron entrenamientos sobre sesgo implícito e identificación familiar. Enfatizaron la desescalada. Y aunque a las ciudades les encanta llamarlo política, la familia Bennett lo llamó por lo que realmente era: un precio, un costo, una factura por el daño. Un mes después del acuerdo, Harold llevó a Maya y Jordan a un parque diferente, no a la plaza, a un lugar más tranquilo. Empacó snacks, llevó agua, lo hizo sentir normal. Pero cuando una patrulla pasó por la calle, Jordan se puso rígido. Se le abrieron los ojos, agarró la mano de Harold y apretó. «Pop», susurró. «¿Se te van a llevar?» A Harold se le cerró la garganta. Se arrodilló. «No», dijo suave. «Nadie me va a llevar. Estoy aquí». Jordan no se relajó por completo, porque los niños no superan las cosas con los horarios de los adultos. Guardan el miedo en lugares que no se ven. Maya miró la cara de Harold como si buscara una prueba. Él le sonrió. No forzado, gentil, la misma sonrisa de siempre. Pero por dentro, una parte de él todavía recordaba la orden del oficial. Aléjese de los niños, como si el amor necesitara distancia, como si la familia necesitara permiso. Entonces, ¿qué significa realmente un acuerdo de 3,0 millones de dólares? No significa que la justicia esté completa. No significa que el mundo esté arreglado. No significa que los nietos de Harold vayan a olvidar. Pero sí significa algo importante. Cambia el costo de la sospecha. Durante mucho tiempo, el precio de estos momentos lo han pagado las familias. Tiempo perdido, humillación pública, miedo, trauma. Y el sistema se encoge de hombros. La persona que llamó vuelve a su café. El oficial escribe un reporte. Todos siguen con su vida, excepto la familia. Ellos lo cargan. Esta vez, el costo se movió. Cayó sobre el presupuesto de la ciudad.
sobre el calendario de entrenamientos del departamento, sobre los escritorios de los gestores de riesgo, sobre quienes escriben políticas después de que algo sale mal. Eso no es sanación, pero es rendición de cuentas, y la rendición de cuentas es una de las pocas herramientas que tienen las familias cuando una institución se niega a sentir empatía. Si llegaste hasta el final, quiero que te quedes con una imagen. Un abuelo sosteniendo el hilo de un globo, una bolsa de pretzel en la mano de un niño, una tarde normal y luego una orden que cambia el aire. Aléjese de los niños. Eso no es solo una frase, es una forma de ver el mundo, una creencia sobre quién pertenece, quién es confiable, quién tiene que probar el amor y quién puede asumirlo. Así que la próxima vez que veas a un niño aferrado a la pierna de un adulto en un estacionamiento, pregúntate qué estás viendo. ¿Una familia o una historia que ya escribiste en tu cabeza? Porque la diferencia entre esas respuestas es la diferencia entre un saludo y unas esposas, entre una pregunta hecha con suavidad y un trauma que cuesta millones. Harold Bennett no pidió ser titular, pidió ser pop, comprar un pretzel, ver sonreír a sus nietos, y aún así, en unos minutos brutales, fue empujado a un papel que nunca quiso. Sospechoso, amenaza, acusado. Pero su familia no aceptó eso. Documentaron, se defendieron, hicieron que la ciudad respondiera, y al final, la institución aprendió una lección en el único idioma que no pudo ignorar. 3,0 millones de dólares. No por una ventana rota, no por un auto robado, por un sentido de pertenencia roto, por el costo de creerle a la sospecha de un desconocido antes que a la verdad de un niño, por el daño que se hace cuando el amor se trata como un crimen, y como recordatorio, uno que las familias siguen aprendiendo a las malas, de que a veces la única forma de proteger tu dignidad es obligar al sistema a prestar atención, porque los niños tenían razón, ese era su abuelo, y nunca debió hacer falta una demanda para probarlo.